Saludos a todos de parte del equipo de CIPE Ingenieros Venezuela y de Inés Adiestramiento. Les habla el ingeniero Bartolomé Tavera Rodríguez. En esta oportunidad quiero mostrarles cómo trabaja el módulo de muros en ménsula de concreto armado de CIPE, la versión 2015. Fíjense, aquí tengo un muro ya analizado y diseñado, ¿verdad? Fíjense que estoy viendo su armado en 3D. Este sería este muro en ménsula que vamos a ver en este ejemplo, ¿verdad? Y fíjense que este muro yo puedo llevármelo a cualquiera de estos formatos, ¿verdad? Y fíjense cómo podría verlo en un programa CAD. Ya esto fue completa y absolutamente generado por este módulo de nuestros programas CIPE. Fíjense que no se pierde ningún detalle a la hora de hacer de cómputos o de llevárnoslos a un programa BIM. El programa, bueno, fíjense la calidad de este resultado que da este programa, este módulo de los programas CIPE. Entonces bien, vamos a ver cómo llegamos hasta acá. En este caso, este módulo pertenece al grupo estructuras, este muro en ménsula de concreto armado que permite el cálculo, comprobación y dimensionamiento de muros en ménsula de hormigón armado para la contención de tierras y su correspondiente fundación corrida. En el análisis se incluyen la acción sísmica y la estabilidad global. Entonces, bien, cuando abrimos el módulo, ¿verdad? Nos presenta, fíjense que estoy en la ventana ya del armado. Vamos a ver cómo llegamos. Fíjense un esquema de este muro que acabo de mostrarles, cómo llegamos a este resultado. Por ejemplo, voy a colocar aquí ejemplo 5, vamos a llamar esta obra así. Pude haberle añadido una descripción. Para este caso voy a seleccionar casos más frecuentes sobre zapata corrida. Se me abre esta ventana, es la primera ventana con la que me encuentro. Le voy a decir, vayan viendo la cantidad de datos que yo puedo configurar. O sea, puedo armar cualquier muro prácticamente y revisarlo también. Esa es lo bueno de estos programas. Una de sus características más versátiles es que se pueden revisar ya muros que estén construidos y ver si cumplen o no cumplen con una norma rápidamente, porque los armados los especificamos nosotros con gran detalle. Entonces fíjense, una altura de 4 metros, puedo decirle que el espesor es constante o variable, que en enrase es a tras 2, a intra 2 o sin enrase. En este caso lo dejaré en tras 2. La zapata puede ser una zapata sin talón, sin puntera o con puntera y talón, de esta forma. Luego, fíjense que yo puedo seleccionar el material que va a estar en tras 2, que sea una grava o una arena densa, por ejemplo. Dejaré en este caso arena densa. Le especifico la tensión admisible de la zapata, ese terreno de 2 kilogramos por centímetro cuadrado, y pude haber chequeado que tenga el deslizamiento impedido y especificarle un espesor del relleno sobre la fundación, que en este caso debe estar entre 0.2 y 2 metros. Entonces lo dejaré así, también sin cargas. Recuerden que estoy usando el asistente. Este es el asistente, esta sería la tercera pestaña de las cargas. Puedo decirle que tenga tráfico ligero, pesado o sin cargas. Hecho esto, se me presenta un resumen de los datos introducidos y hago clic en aceptar. Aquí tendría este esquema, ¿verdad?, del muro que yo le acabo de definir, y todo esto es perfectamente editable, y ya vamos a ver cómo. Podríamos, fíjense, aquí vamos primero a editar los estratos. Estos 5 botones que están acá me permiten editar los estratos. Fíjense, yo añado un nuevo estrato, ¿verdad? Le puedo colocar una descripción a ese estrato, que se puede decir que va a ser una arcilla dura, ¿verdad? Fíjense, aquí le establezco la profundidad y aquí tengo unos valores usuales del proyecto. Por ejemplo, esta arcilla dura, puedo decirle, ¿verdad?, que tiene una densidad aparente, que tiene una densidad sumergida, tiene un ángulo de rozamiento y una cohesión. Todos estos valores puedo editarlos perfectamente, y es obvio que van a venir dados por un estudio técnico del terreno que yo tenga acá. Entonces puedo, por ejemplo, colocar esta cota a 3.5 metros medidos de la rasante, y aquí tendría mi arcilla dura. Puedo editarlo cuando yo lo desee, ¿verdad? Puedo eliminar ese estrato y podría copiarlo. Puedo editar la trama de este estrato de relleno también, y puedo también editar el color. Puedo, de una lista de 6 colores que tengo acá.
Entonces, hecho esto, fíjense, vamos a agregar un nuevo estrato que puede ser una arena densa, ¿verdad? En este caso le diría que esa arena densa está a una profundidad de 2 metros, y aquí buscaría arena densa, le digo que sí, recordando que puedo editar todos esos valores, y aquí tendría mi arena densa. Bueno, aquí están los estratos de arena densa, aquí vamos a colocar vamos a editar este estrato de arena densa, ¿verdad? Y vamos a decirle que va a ser una arena semidensa. O sea, aquí sería arena semidensa, con estos valores que están acá ya definidos. Entonces aquí tendría mi arena semidensa, mi arena densa y mi arcilla dura. Entonces fíjense ahora, en obra puedo editar toda la tipología. Si quiero que ese muro sea empotrado, ¿verdad? Fíjense cómo cambia. Si quiero que sea un cabezal corrido, aquí tendré el cabezal y este esquema de los pilotes, ¿verdad? También podría editar los materiales. Vamos a editar, fíjense que me permite hacer esto, editar el F'C del concreto que estoy utilizando. Le puedo especificar un tipo de barras, por ejemplo grado 60 para Latinoamérica. Puedo editar todos los recubrimientos del muro, voy a editarlos acá, colocar 1 centímetro más en cada uno de estos recubrimientos y especificarle un tamaño máximo del agregado, que en este caso lo voy a dejar de 30 milímetros. Luego puedo seguir acá, fíjense, en los datos generales. Fíjense, puedo editar la altura del muro, puedo editar la altura del muro sobre la rasante. Por ejemplo, puedo ponerle 1 metro, fíjense, acá me aparece este metro sobre la rasante. Puedo también decirle, editar el enlace una vez esta ventana. Puedo decirle, indicarle la longitud del muro en planta, en este caso tiene 10 metros. Y puedo decirle cada cuánta distancia va a tener una junta de contracción. Entonces, hecho esto, vamos a seguir con el siguiente menú. Fíjense las acciones. Puedo decirle que considera una aceleración sísmica, que será este valor que varía entre 0.01 y 1, ¿verdad? Por la gravedad. Que considere el 80% de la sobrecarga cuando considere el sismo. Indicarle si el empuje es activo o pasivo, tanto en el tras 2 como en el intra 2, ¿verdad? También puedo especificarle en las opciones, fíjense todo esto, puedo especificarle un porcentaje de desperdicio, puedo decirle que respete las dimensiones mínimas, muy importante, los coeficientes de seguridad para el deslizamiento del vuelco y para el círculo de deslizamiento pésimo, sin sismo y con sismo. Aquí veo que él está usando unos valores usuales de proyecto de la norma española. Yo obviamente él me permite modificarlos bajo mi criterio o la norma que estoy utilizando. Así también puedo editar, fíjense la dimensionar, que le puedo especificar que me dimensione el muro con un espesor constante. Le puedo indicar cómo es la continuidad en las barras, en el diámetro de las barras y en la separación de las barras, así como dimensionar con un refuerzo 1 y un refuerzo 2. Puedo especificarle también todos estos parámetros en la fundación, ¿verdad? Y puedo especificarle todos estos parámetros para la zapata, inclusive una cuantía geométrica mínima en el acero transversal y en el acero longitudinal. Todos estos parámetros se los puedo yo configurar. Así también, bueno, seguimos viendo por ejemplo las tablas de armado, ¿verdad? Aquí tenemos una tabla especial por defecto. Yo puedo añadir una en particular hecha como yo lo deseo, y luego puedo recuperar una tabla que tenga predefinida, o simplemente puedo editar esta tabla trabajando con los diámetros, por ejemplo 3 octavos, media, 5 octavos. Yo simplemente podría ir eliminando todas estas y genero las mías propias. De todas maneras, el armado del muro yo lo puedo editar, ya van a ver más adelante, como de costumbre, con este despiece dinámico, este detallado dinámico, que es una de las principales ventajas y características de estos programas SIPE, que ahorran una cantidad de tiempo increíble. Entonces seguimos, fíjense, al final tengo la pestaña de ver, para que me permite desactivar, por ejemplo, las vistas de estas cotas en este esquema. Luego tenemos el menú terreno, que nos permite editar estos datos generales. Fíjense, en los datos generales yo le coloco cuál es la cota de la rasante. Pude haber tenido roca, por ejemplo 4.3 metros. Fíjense que el programa ya considera este estrato rocoso, este lecho rocoso aquí, a menos 4.3 metros, ¿verdad? También pude haberle dicho que tenía un talud sobre la rasante, por ejemplo de 35 grados, vean esto, con una distancia pie de talud, por ejemplo de 1 metro.
y con una banqueta, inclusive un banco ahí arriba de 3 metros, por ejemplo. Fíjense cómo él genera este talud, ¿verdad? Ahora puedo eliminarlo, lo voy a eliminar, ¿verdad? Seguiríamos viendo en los datos generales del terreno. Pude haberle dicho que hay una profundidad de nivel freático, por ejemplo, 1.5 metros. Vamos a colocarlo para que vean cómo se ve el esquema del nivel freático acá, ¿verdad? Aquí tendría mi nivel freático. También pude configurarle un relleno de intra 2 y un relleno de intras 2. También le puedo especificar un rozamiento terreno-muro, que sería porcentajes del ángulo de rozamiento interno, ¿verdad? Tanto en el intra 2 como en el tras 2. Le puedo especificar cuál va a ser el porcentaje de evacuación por drenaje, el porcentaje de empuje pasivo y una profundidad para la movilización del empuje pasivo, así como una tensión admisible. Y también decirle que considere un coeficiente de rozamiento terreno-cimiento, de esta manera, con ese valor. Aquí tenemos todos los botones que ya vimos para los estratos. Fíjense que puedo generar nuevos tramos de muros, ¿verdad? O editar un tramo. Fíjense, puedo editar decirle que tiene un espesor superior, por ejemplo, de 50. Fíjense cómo quedaría. Obviamente me va a decir que no puede ser superior al espesor inferior. Puedo aquí, por ejemplo, haberle dicho que esto tenía 1 metro. Perdón, aquí estoy en centímetros. 100 centímetros y arriba 25 para que se aprecie un poquito mejor. Fíjense cómo quedaría este tramo de muro. También pude haber editado la fundación, decirle que va a tener el vuelo hacia qué lado o en ambos lados y definirle tanto la altura, ¿verdad?, como un hormigón de limpieza, y si quieres, por ejemplo, un tacón para mejorar en este caso en contra del deslizamiento. Puede ser un talón de una altura genérica, una prolongación simplemente del muro, o un talón genérico con una altura A, B y una distancia al eje del muro C. Por ejemplo, puede haber sido un talón de 50 centímetros. Fíjense cómo lo genera el programa. Ahí. Entonces, además de esto, puedo editar, si tuviese nivel freático lo hubiese podido editar. Puedo, muy importante, asignarle cargas al muro, ¿verdad? Fíjense, incremento de cargas. Cargas en la corona, tengo una carga horizontal, vertical y un momento, así como también tengo una sobrecarga. Estas serían cargas permanentes y esta sería una sobrecarga horizontal, vertical y momento también. Y también puedo, esta es en la corona, y también puedo añadir una carga a una cota en específico, ¿verdad? Simplemente añado una, también puedo eliminarlas. Aquí tendría una carga horizontal, vertical y momento permanente, y una carga horizontal y vertical y momento de sobrecarga permanente. También, fíjense, puedo editar, fíjense, una nueva carga en el intra 2, en este caso una nueva carga en el intras 2. Por ejemplo, puede ser puntual, lineal, en banda o uniforme. Podría ser, por ejemplo, en banda, ¿verdad? Luego que lo especifico en banda, le especifico los valores. Puede ser una profundidad dada a una cota dada con un valor, por ejemplo, de 2 toneladas por metro cuadrado. En ese le especifico un ancho, ¿verdad?, que debe estar entre 0.01, entre 1 centímetro y 100 metros, y una separación, por ejemplo, a 2 metros o 1.5. Fíjense cómo aquí el programa me genera esa carga acá, a la distancia que le indiqué. Entonces, simplemente con este esquema que tenemos acá, lo que nos queda, obviamente, luego que coloco la carga, puedo editarla, ¿verdad? Y luego lo que vendría es realizar el cálculo del muro. Para este caso, yo simplemente voy a presionar dimensionar todo, ¿verdad? Y fíjense los resultados que me arroja el programa. Me dice que se cumplen todas las comprobaciones, ¿verdad? Yo las quiero revisar, ver esa lista, y fíjense que me muestra 2 datos generales, una geometría, una descripción del armado, ¿verdad? Toda la lista de comprobaciones que el programa realizó, bien referenciadas, el artículo, contra la norma que utilizó. En este caso la ASI 318M del 2011. Fíjense toda la información que me arroja del muro, ¿verdad? Perfectamente exportable, por ejemplo, a PDF o a formato Word. También, fíjense, importante, puedo ver las gráficas de los esfuerzos. Para este caso, por ejemplo,
Vamos a ver los valores que obtuvimos. Si hubiésemos tenido varias fases constructivas, tuviésemos la lista aquí. Vamos a ver eso más adelante cuando muestre cómo funciona el muro de muros en pantalla, ¿verdad? Fíjense, tengo ley de axiles, que serían las fuerzas axiales, las leyes de cortantes, ¿verdad? Todo esto se puede perfectamente exportar a los formatos que ya hemos visto anteriormente. Una ley de momento flector, ley de empujes y una presión hidrostática. Entonces, todos estos valores que tengo acá, pues, como ya les dije, puedo editarlos. Muy importante el círculo de deslizamiento pésimo, ¿verdad? Donde voy a obtener el factor de seguridad. Fíjense, el coeficiente de seguridad que le indiqué. Fíjense que me dice que el centro del círculo de deslizamiento pésimo, el coeficiente de seguridad, tiene un valor de 6.1 y que cumple. Entonces aquí, por ejemplo, tiene un mínimo y un máximo que yo le puedo haber quitado y tendría este esquema de ese círculo de deslizamiento pésimo con todos los valores correspondientes. Entonces, hecho esto, aquí tendría nuevamente las comprobaciones y le puedo decir que me dimensiona la geometría, pero ya yo le dije que me dimensionara todo el muro. Ahora fíjense, tengo el armado, que fue lo que vimos al arrancar el video, ¿verdad? Que puedo decirle, es perfecta, es un armado dinámico que me permite editarlo. Por ejemplo, fíjense acá, yo podría simplemente, para editar uno de estos armados, con solo tocarlo, armado en la coronación, armado superior de coronación, pero vamos a editar por ejemplo este, simplemente lo toco y selecciono el diámetro que deseo y le configuro la distancia a la que lo deseo. Y luego simplemente haría clic acá, por ejemplo, vamos a hacerlo. Este 12 podría colocar media cada 20, por ejemplo. Hago clic en OK, fíjense cómo cambia automáticamente. Y aquí también puedo decirle que va a ser un 20 cada 30 y que el anclaje de coronación va a tener 15 centímetros que está arriba y una longitud de empalme de 30 centímetros. Todo esto lo puedo yo editar. Aquí también puedo decirle que esa longitud de ese gancho tenga 1 metro, por ejemplo, 100 centímetros, ¿verdad? Y que sea media cada 20. Absolutamente todo lo puedo configurar, como ya lo hemos visto anteriormente. En los detallados dinámicos, esto es un detallado dinámico, puedo editarlo cuando yo lo desee. Entonces fíjense, y tengo mi vista también en 3D de ese armado. Fíjense, el que edité acá abajo, cómo puedo verlo sin perder detalle, y lo puedo perfectamente exportar al formato que vimos al comienzo para abrirlo con un programa CAD. Entonces, hecho esto, ¿verdad? Este armado que puedo haberlo editado, vamos a ver por último en los listados. Vamos a ver los listados y ahorita vemos cómo se genera el plano bastante sencillo que me genera el muro. Fíjense, me dice realizar la comprobación de estabilidad global. Yo digo que sí. Hay comprobaciones que no se cumplen. Y fíjense que él, en este caso me dijo que hay unas comprobaciones que no se cumplían. Ya vamos a ver, aquí haciendo clic en OK, fíjense cómo es el listado que me presenta del muro. Las normas y los materiales, las acciones, los datos generales, la descripción del terreno, una sección vertical del terreno, una geometría, un esquema de las fases. En este caso tuvimos como ya les comenté, un resultado de cada fase, las combinaciones que utilizó, ¿verdad? La descripción del armado, las comprobaciones geométricas y de resistencia. Y fíjense que acá me está diciendo ya que la longitud de empalme, el mínimo es 0.3 y lo que 0.37. Estas fueron modificaciones. Esta fue la modificación que le hice en el plano que me mostró el armado. Es por eso que no está cumpliendo. Fíjense que todas las demás cumplen. Y él me coloca este cómputo preciso, ¿verdad? Fíjense, aquí tengo un volumen de concreto de 22.5 metros cúbicos, un volumen de concreto de limpieza de 1.9 metros cúbicos, y tengo el desglose total del acero en el muro, que serían 1866 kilos, y tengo el despiece de el desglose de esos kilos por diámetro de las armaduras o de las barras, como que decimos acá, cabillas, que utilicé para ese armado. Y en los planos, fíjense, en los planos, además me muestran un plano general con todos los datos que vamos a ver a continuación, que es perfectamente editable en CAD.
aquí nuevamente por la comprobación que ya les mostré que no estaba cumpliendo, y veamos esto. Acá genero un plano nuevo, ¿verdad? Una escala 1 a 100, se la puedo configurar, el tamaño de los textos, el tamaño de las cotas, la cotación en centímetros sin decimales, por ejemplo, o puede ser en metros con 2 decimales, por ejemplo. La geometría, los armados, tabla de despiece y cómputo, puedo configurarla como yo desee, con esos valores. Hago clic en aceptar, le digo que me lo muestre en formato de WG y le hago clic nuevamente en aceptar. Fíjense la calidad de estos planos, detalle de todos los dibujos. Este sería los planos de ese muro. Nuevamente con la subposición, para entender cuál es la posición la tenemos acá, una vista de la geometría, un esquema de la forma de cada una de estas barras con su peso en kilogramos. Y esto, un porcentaje de desperdicio, que se lo podemos configurar. Y esto, por ejemplo, fíjense, vamos a llevárnoslo. Podríamos simplemente imprimirlo en File, vamos a llamarlo File 5, veámoslo en AutoCAD. Ahí me está creando un directorio. Fíjense cómo tengo mi esquema acá del muro en AutoCAD. Perfectamente editable, no hay nada en conjunto. Puedo terminar de colocarlo como yo desea. Aquí tengo unos datos, ¿verdad? Con los recubrimientos, el tipo de hormigón que usó, la norma, el nombre del archivo, en este caso sería 5, y este acá, pequeño despiece. Entonces, es así como trabaja este módulo de muros en ménsula de hormigón armado. Espero que les haya parecido interesante el funcionamiento de este programa y confiable. Aquí simplemente podrían revisar estos cálculos con una tabla Excel y comprobar la veracidad y la veracidad de estos resultados y lo confiable que es este programa y este módulo, que de verdad que es bastante interesante y muy útil para el cálculo de este tipo de módulos de contención. Entonces, saludos cordiales para todos y nos vemos en otra ocasión.